Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saludo con el gusto de siempre. Hoy quisiera compartirles una reflexión con respecto a las campañas y a la discusión política. El efecto Babel en la discusión pública. Según las escrituras, la Biblia, después del cataclismo que significó el diluvio universal, los hombres hablaban un solo idioma y estaban repoblando la tierra. Pasado el tiempo, quisieron erigir una torre tan alta que llegara al cielo. Según el relato bíblico, Dios se enfureció por ello. Y para evitar que continuaran en este esfuerzo de quererse igualar a Dios, los hizo hablar lenguajes diferentes. De repente todos hablaban lenguas diferentes y no podían ponerse de acuerdo y abandonaron la idea o abandonaron el proyecto. Y se agruparon según la afinidad que tuvieran, naciendo así el lenguaje. Hoy sabemos que la mejor forma de comunicar, de convencer, de aglutinar conforme a ideas es a través del idioma, a través del lenguaje y cómo hacernos entender y cómo convencer. Sin embargo, pareciera que hoy en día en la discusión pública tuviéramos el efecto Babel. Porque aunque hablemos el castellano, la mayoría, parecía ser que no entendemos lo mismo o no tenemos el mismo significado o hablamos de realidades diferentes, aunque sean las mismas realidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una percepción diferente de acuerdo a quien la emita, de acuerdo a quien la perciba o de acuerdo a quien interprete un fenómeno en la sociedad. Trato de explicarme. Actualmente muchos de los candidatos de una de las fuerzas pues se ancla o se apoya en el discurso de la cuarta transformación. Para muchos señalan errores, defectos, que no han sabido gobernar, etcétera, etcétera. Pero otros dicen que por fin le están haciendo justicia al pueblo, que hoy los recursos sí llegan a los más necesitados, que hoy hay una entrega directa, que no se necesitan las instituciones, y por el otro lado hace una defensa de las instituciones, una crítica a este modelo clientelar en el cual se le dan dádivas y apoyos directos a la población, pero que han acabado con otras instituciones o formas de prestar el servicio por parte del Estado. ¿Cuál de estas múltiples discusiones, cuál de estas múltiples posiciones tienen razón? Todas. Desafortunadamente, un país como el nuestro, que hemos vivido crisis brutales, cíclicas, hemos padecido el fenómeno de la corrupción y no pareciera quien pone cartas en el asunto, no hay instituciones, no hay un pensamiento institucional, por eso todo es en cuestión de percepción, y la percepción se distorsiona por una realidad. ¿Cómo convencer a una persona que vive de su salario diario, que vive de su esfuerzo y que a veces no sabe lo que va a comer su familia el día siguiente, de la trascendencia e importancia del INE, del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, de la desaparición de fideicomisos, del error de construir gasolineras, cuando él lo que quiere es saber qué es lo que va a comer su familia, de qué va a subsistir en lo inmediato? Por eso no entiende estos conceptos o no los quiere entender, y para él la ayuda del gobierno significa que está ante un buen gobierno. Por otro lado, hay otras personas que se preocupan o nos preocupamos del futuro, de lo que viene, de los errores que se están cometiendo, pero también cuál ha sido la experiencia del pasado. Muchos de los candidatos de la coalición o la Gran Alianza son refriteados. Ya estuvieron en el Congreso y no hicieron nada más que ser comparsas del poder. Ya fueron alcaldes y no hicieron ninguna diferencia con respecto a sus antecesores. ¿Cómo hablar un lenguaje nuevo? ¿Cómo comunicar ideas nuevas con los mismos actores y las mismas formas? Es por eso, damas y caballeros, en la mayoría de los actores y actrices de la farándula que andan en campaña ahorita para buscar nuestro voto a los diferentes cargos de elección popular, lo más común, lo más fácil para ellos es recurrir a los lugares comunes. No engancharse en estas discusiones profundas, en estas aclaraciones de percepción ideológica o de idea de Estado moderno. Por eso escuchamos tantas frases huecas, jingles de campaña y lugares comunes. Es la hora de las mujeres, es la hora de los jóvenes, por mejores servicios públicos, aunque nadie nos diga cómo lo va a hacer, de dónde va a sacar el presupuesto, qué reforma de Estado tiene que haber, qué reforma fiscal, qué nuevo modelo educativo. No, porque ahí, desafortunadamente, seguimos padeciendo el efecto de la Torre de Babel. Tenemos diferentes formas de describir los fenómenos, diferentes percepciones de su solución, pero sobre todo no hemos encontrado un lenguaje universal
algo en el cual nos encaucemos todos, que debería ser el bien común, que debería ser el beneficio del Estado, sí, pero ¿cuál? ¿Perseguido desde dónde? Creo que esa es la gran asignatura pendiente de estas campañas en las cuales los candidatos y candidatas de todos los partidos y fuerzas políticas nos han quedado de ver y nos van a seguir quedando. Desafortunadamente, esta es la terca y dura realidad. Y ojalá encontráramos un esperanto, un lenguaje universal, donde nos dejemos de politiquerías, de posturas, de frases de marketing político y realmente empecemos una nueva era de discusión pública y social en aras del Sinaloa que tus hijos, mis hijos y todos nos merecemos. Esta es mi reflexión entre lo público y lo privado.